Bueno, hola, buenas noches a Tálate y a Claudia, primeramente que están aquí a mi ladito virtual, y a los que nos están viendo ahora o más adelante en la grabación de este video. Este es el último conversatorio que tenemos en el programa Escrituras y Feminismos, que empezó hace 4 sesiones atrás, digamos. Esta es la quinta sesión, un programa de conversatorios que sucedió gracias al Centro Cultural de España, a quienes también aprovecho para agradecer otra vez por crear este espacio y dejarnos hablar de estas cosas tan interesantes y tan que a menudo pasan a segundo plano por miles de motivos urgentes y miles de motivos que están ahí en el día a día, así que siempre juntarse un rato a hablar de arte y de los cómo es muy interesante, así que eso, gracias por este espacio y gracias a las dos invitadas de hoy día por prestarse a esa charla precisamente. Y bueno, el tema del conversatorio de hoy es realidad aumentada, la profundidad de la palabra en contexto visual. Estoy con dos artistas que son, bueno, cineastas, ¿no? Tálata vendría más a ser artista multimedial, digamos, ahora lo vamos a hablar mejor, pero las voy a presentar para que sepan más o menos a qué se dedica cada una y qué tipo de obra crea cada una para enlazarlo luego con el tema del panel. Entonces voy a leer las biografías primero. Tálata Rodríguez, ella es argentina bogotana, es escritora, performer y tallerista. Su obra se hizo popular en el universo de YouTube a través de sus poemas en formato videoclip. En 2013, Tenemos las máquinas editó su primer libro cross media, Primera línea de fuego, integrado por 9 poemas y 9 videoclips que han participado de varios festivales alrededor del mundo. El videopoema Bob recibió el premio Arcoíris a la creación audiovisual latinoamericana en la BIM 2014. Su laboratorio de escritura no creativa, Literatura Basura, fue montado en la primera Bienal del Performance 15, entre otras bienales y ferias. Con la conferencia performática Padre Postal se presentó en Argentina, Alemania, Chile, España y Portugal. En 2015 estrenó Limbo Scroll, obra que escribió, dirigió y protagonizó junto con Lisa Casullo. En 2016 dio origen a la pieza teatral Hielo para derretir, con sus alumnos de la Escuelita de Artes Belleza y Felicidad Fiorito. La editorial española Liliputienses publicó en 2021 su poemario Un país de ruinas y voz. Actualmente coordina en Argentina el programa de innovación pedagógica Pretextos. Gracias, Tálata, y bienvenida. Ahora voy a leer también la biografía de Claudia. Claudia Hoskovics es de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, como yo. Es artista plástica, vive y trabaja en Nueva York y en Santa Cruz de la Sierra. Recibió un magíster en artes plásticas de la Universidad de Nueva York en el 2000. Trabaja principalmente con cine, video, instalación y fotografía. Su práctica se enfoca en la historia y su narrativa, considerando cómo los medios dan forma a la memoria colectiva, la historia contemporánea y las realidades sociales. Ha expuesto ampliamente en los Estados Unidos e internacionalmente. Su trabajo se encuentra en las colecciones permanentes del Museo Guggenheim en Nueva York, la Fundación Cádiz en San Francisco y la Fundación Cisneros Fontanals, en Miami, y el Banco Central de la República en Bogotá. Ha recibido numerosos premios y becas, los cuales incluyen una beca Nueva York FA en cine video, el premio Anonymous Was a Woman, una comisión de artistas de media carrera de la Fundación Cisneros Fontanals, una beca Guggenheim en cine video y una beca Fulbright. Ha sido becaria en YADO, Latin American Roaming Art Project en Oaxaca, México, en Zacatar Institute, Bahía, Brasil, el programa AIM en el Bronx Museum of the Arts en Nueva York y las residencias Workspace y París de Lower Manhattan Cultural Council. Actualmente es catedrática en el programa de arte de Wellesley College en Massachusetts. Ok,
También gracias, Claudia, por aceptar la invitación y por venir a conversar con nosotras. Les decía tras bambalinas, antes de que comencemos el video, que voy a leer la descripción que había propuesto yo del panel, pero que este es como un punto de partida para la conversación. Podríamos verlo como una hipótesis o una pregunta de la cual empezar a hablar, ¿no? Entonces, la descripción que había puesto es la siguiente. ¿Qué signo triunfa por sobre otros cuando son puestos juntos y a la vez? ¿Cómo se hace la negociación entre palabra, escena, tiempo, sonido, acercamiento, encuadre, corte? En la poesía o en los guiones que tienen un componente significativo de palabras, la interacción entre signos multiplica las posibilidades de sentido o en otros casos las reduce. Simplifica y ejemplifica lo que la palabra había sugerido o evocado. Lo aterriza quizá. En cualquiera de los casos, el mensaje o la idea formulan otras potencias. Entonces, esto para empezar a hablar de materiales, de lenguaje. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ambas, dado que trabajan ambas con la cuestión audiovisual, y la cuestión audiovisual tiene, en el caso de Claudia, quizá en una capa anterior, la palabra con el guión, digamos, y en el caso de Tálata, en los videopoemas que estoy pensando más de frente, ¿no? Porque la palabra está por sobre, digamos, el video. Yo quisiera que preguntarles a ambas cuáles consideran que son sus materiales. Así, a grandes rasgos, lo que sea que ustedes piensan que puede ser un material. Adelante, no sé cuál de las dos quiere empezar. Talata, empezá vos. Estás con mute, Talata. Ahí. Abrí tu Estás con tu micrófono. micrófono. Perdón, me olvidé Sí. porque como estoy al lado del balcón tenía miedo que entre mucho sonido ambiente y había silenciado un material. Uno de los materiales, sí. Bueno, yo tengo un vínculo muy especial con lo que considero como el motor de las cosas que hago, que es el problema. Un problema con los formatos, un problema con, digamos, si es libro, poesía. Escribo desde muy chica y siempre me costó la idea de publicar un libro, no me convencía publicar un libro. Y empecé a decir los poemas de manera oral, de memoria, y fue casi un devenir natural hacer videos que reflejaran ese decir de memoria. Entonces los materiales, para mí puede ser cualquiera el material, siempre que me despierte algún tipo de inquietud o problema, con el que yo necesite trabajar. Cuando parecía una idea muy lineal, mostrar, el decir los poemas de memoria, como si fuera un registro de una situación, pero a mí me parecía que en realidad para que la pieza de video fuera una obra independiente y autónoma y tuviera en sí la misma potencia poética que yo sentía haber logrado con el texto, también tenía que tener su propio planteo. Entonces delineé esta obra con un sentido que es, bueno, la lectura es un recorrido en una página, entonces decidí hacer poemas donde el video transcurriera en una caminata o en una situación que también fuera un transcurso y un movimiento a lo largo de un espacio. Entonces, creo que, o sea, lo respondo así porque creo que los materiales incluso pueden ser un poco azarosos, y de hecho en mi actualidad están recombinados hacia otra cosa, que tiene muchos condimentos de esto, pero que
precisamente está conformada por otros materiales, quizás. Ah, ya nos vas a contar, ya nos, nos deja con más curiosidad. Interesante lo del recorrido, ¿no? Tanto de la palabra en la página, en el sentido de que la palabra termina siendo también un material de espacio, o sea, en un lugar, y me gusta esa conexión que hace. Sí, también porque me interesa mucho la posición del espectador o lector o oyente. Eso, por eso decía los poemas de memoria, pero bueno, eso es como también podemos hablarlo más adelante. Y para mantener cierta expectación tenía que cobrar no era para mí muy gracioso que fuera yo sin un planteo problematizando un espacio o algo icónico, ¿no? Porque lo visual en mi caso va muy despegado igual del texto, no es no se cuenta en lo visual lo mismo que se está contando en el texto, hay una cosa despegada, y eso también me parecía, la tensión entre los materiales, me parece tan importante como los materiales. Eso me llamó mucho la atención de cuando conocí tu obra. Gracias, Talata. Claudia, ¿qué nos cuentas? Bueno, y gracias a vos, Natalia. Tengo un par de preguntas para Talata, pero bueno, hablo de lo mío primero y después conversamos, supongo. Para mí, de la manera que yo me aproximo a la creación de imágenes en movimiento, es desde la fotografía, el cine, la memoria colectiva y la historia. Entonces, como materiales, considero que todo eso viene y se coalesce en lo que resulta ser la obra. Pero de manera más conceptual, mi obra reflexiona en cómo los medios circulan y dan forma a la historia contemporánea. Entonces, bueno, durante la mayor parte de mi carrera me he enfocado en el paisaje latinoamericano, principalmente en Bolivia, pero también en Sudamérica. Y es porque el paisaje, ese es el paisaje que entiendo más instintivamente. He tratado de salir de ahí y entrar un poco al paisaje americano, donde he vivido hasta más tiempo, pero todo me devuelve básicamente a Bolivia. Y nunca termino como de explorar ese paisaje. Y de otra manera también me enfoco en eventos históricos, en el lugar en el que han sucedido y mirando si han impactado en medida global o local y cómo se han reinventado a través de algún tipo de tecnología, ya sea video, imprenta, fotografía, cine, y en la maleabilidad de las historias que se recuentan a través de estos medios. Entonces, los lugares en sí, para mí, se transforman con el tiempo, o sea, físicamente, construcciones, edificios, vías, carreteras, se construyen y se destruyen. Y de la misma manera, para mí es como una analogía para la historia, los procesos y las herramientas que se utilizan para construir y desconstruir el recuento de estos eventos originales que al final nos llegan completamente reinventados. Súper, me gusta mucho esa cuestión de la transformación de materiales que son aparentemente fijos, ¿no? La cuestión de la historia, los edificios, las instituciones. No sé si querés hacerle la pregunta que tenías a Talata ahora, aprovechando el hilo. Sí, bueno, no tanto el hilo, pero cuando estabas hablando, Talata, me estaba pensando de que al ver un par de tus videos, sí, está muy presente este recorrido. Este recorrido, mientras vas hablando, nos estás llevando por un espacio físico y hay una interactualidad de personajes también que vienen, que entran en la cámara, entran en el plano. Y estaba pensando que
la pregunta es, ¿la construís, el recorrido está construido antes de entrar o vas improvisando y vas improvisando el texto también o el texto ya está bien fijado y la improvisación ocurre en cámara? Bueno, en realidad hay ideas, ¿no? Y también, bueno, como formas como eso se fue articulando y cada video tiene un pequeño trabajo, en algunos casos más personal. Hay un video que está grabado en mi barrio infancia, donde yo cuento un episodio de mi juventud, por ejemplo. Y en ese caso, en realidad, ahí me basé también en la performance, porque si bien tenía un esquema, me interesaba mucho que la gente que lo viera entrara de manera natural. Hay un video en el subte donde eso, bueno, sucede, y después o sea, el día del partido pasaron muchas cosas mientras hacíamos ese video, con la gente en la cancha, ¿no? Y eso me parece, muchas cosas no quedaron en el video, pero casi que son futuros poemas o, ¿no? Como futuros componentes de otras cosas. Y entonces, sí, hay una idea muy clara, diría, y un trabajo íntimo también, trabajo con unidades, somos 3 personas, y nos podemos mover con mucha libertad, digamos, también. Pero la idea se termina de articular en función de los demás. Respecto al texto fijado, ahí hay algo que yo trabajo mucho con el tema de la memoria, y no tengo un trabajo teatral con los textos como de memorización de un papel, sino que me interesa siempre decir el texto tal como me lo acuerdo en el momento que lo estoy contando, ¿no? Y en ese sentido siempre pienso como poeta que si me olvido algo es porque no era importante, no tengo problemas en olvidármelo, ¿no? Digo, no sé, si se fue ese verso, creo que la memoria y su poder de síntesis es algo benéfico para la obra, digamos. Y ahí se ve, por eso se ven fluidos, no tanto por el estudio metódico de un texto y de un trabajo de memorización donde me corrijo y vuelvo, sino que es tratar de trabajar para dejar escapar algunas cosas y no hacerme problema, y entender que esa cosa de la tradición oral de la literatura tiene ese poder también, ¿no? Y esto es cuando contamos cómo se cuenta la historia, bueno, acá está también, porque la historia se cuenta siempre diferente, según el espacio, según la gente que esté, ¿no? Y bueno, es un poco todo eso, ¿no? Hay una mezcla de cosas que son muy estructuradas con un gran marco sí, no lo llamaría improvisación de cualquier manera. Con lo que yo trato de trabajar creo que no es improvisación, es otra cosa que no encuentro la palabra ahora. No, me encanta esto, porque me encanta que también hay como un ritmo, es un ritmo súper específico que mantenés al caminar y al hablar, entonces que va como marcando el tiempo de esa caminata, pero exactamente eso, lo que estás contando es una cosa que permanece a otro o pertenece a otro tiempo. Entonces, como que estás trayendo ese otro tiempo a ese espacio físico, o sea, son como 2 tiempos que se entrelazan. Y por eso te preguntaba, porque como que esos pensamientos, esas memorias tal vez abren espacio para otras ideas nuevas, pero me imagino que lo que estás diciendo es que esas ideas nuevas o esas palabras nuevas o esos espacios nuevos se van para otro poema o una cosa para el futuro. Sí, 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 y se van para lugares de la obra como performer también, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en el rodaje, que recibo, que percibo,
y que después las devuelvo cuando me presento haciendo un espectáculo, yo no hago lectura, pero bueno, se llaman lecturas en una feria o algo así, bueno, todo eso quedó en mí, digamos, ¿no? Y de hecho, muchas cosas y todo lo que genera situarse, ¿no? Como artista y situar una obra en la cancha de fútbol, en el subte, en el telesférico, no en precisamente una captura de pantalla de la experiencia. Ujú. Sí, qué interesante esa multitemporalidad entonces de tu actuación de la obra, ¿no? Porque es como que va lo haces frente a la cámara con cierto plan, pero hay cosas que suceden fuera del plan que después te alimentan, o sea, como que le dan cierto feedback, digamos, ¿no? A lo que puede hacer la obra como más allá de lo que ya estabas haciendo en el video. Eso... eh, sobre esta línea de pensamiento y de pregunta, que, bueno, que Claudia preguntaba un poco eso, ¿no? Como qué surge primero o qué tan, digamos, acompañaban el video y la poesía, en el caso de Tálata. Yo tengo una pregunta para ambas, por ese lado, ¿no? Como, ¿en qué orden, si es que lo hubiera, porque sabemos que no funciona así la construcción de una obra, ¿no? Pero ¿en qué orden surgen, digamos, las capas de formación de una obra suya, tanto de Claudia como de Tálata, ¿no? ¿Qué viene primero en el orden de voy a hacer esto, ¿no? Una imagen, un concepto quizá, una secuencia, no sé, como quisiera que ustedes, no tiene que ser algo como muy ya articulado, porque a veces no se puede, pero como más o menos cómo explicarían su orden creativo, ¿no? De dónde se parte, cómo se va montando. ¿Quién ¿Quieres empieza? Bueno, yo justo no soy tan ordenada, pero creo que para mí la creatividad empieza con una incomodidad, con una perturbación, con algo que no me cierra, con algo eh, que necesito profundizar. Y eso es lo que viene primero, en realidad. Puede ser una emoción, un sentimiento, una imagen. Y en torno a eso se puede articular o un texto o también una idea para un video, o sea, otra imagen que queda en estado medio germinal. Pero bueno, llevo muchos cuadernos y tengo muchos sistemas de notas, mapas mentales. Así que bueno, es un poco eso, diría, lo primero que pasa. Ya. ¿Claudia? Yo creo que te hago empezar a vos primero porque quiero preguntarte, quiero hacer preguntas de seguimiento, pero bueno, en mi caso siempre hay un detonante, siempre empiezo de una cosa que ya existe en el mundo. Y puede ser una imagen, en el caso de, bueno, como hablábamos de Simpatía por el Diablo antes de empezar, en ese caso fue una anécdota que me contó un familiar y que como que detona todo un proceso de investigación y de meses de pensar sobre el objeto, ya sea una foto o una anécdota o una película. Y lo que sí soy lentísima, o sea,
del momento en que tengo la idea a la ejecución pueden pasar años. Por ejemplo, la última obra que terminé este año, La niña de sus ojos, se dio porque mi sobrina estaba leyendo el libro en el colegio y esto fue, ahora tiene 15 años, esto fue como hace 5 años. Entonces, como que empieza, em- hay un detonante, hay una cosa como que, y que no, la idea o la cosa que veo, escucho o se queda en mi cabeza y le sigo dando vueltas por muchos, muchos meses. Empiezo a averiguar más, empiezo a investigar, pero de ese momento a la ejecución pueden pasar décadas. Ah, y lo que me convence en hacer algo es que sigo volviendo a ello mientras estoy haciendo otra cosa. Entonces, no sé, igual que vos, Talata, no sé si soy desorganizada o desordenada, no hay un orden, pero sí hay una estructura, como que hay la idea original, hay la etapa de investigación, y cuando ya decido como que hacer esta cosa, eh, hay un proceso de preproducción que tarda un montón, hasta buscar los fondos, hasta terminar, porque no trabajo con guiones, eso es la cosa de, volviendo a la palabra, no escribo guiones, son cosas más visuales, puedo hacer un mood board o puedo hacer un storyboard, pero la palabra en sí, el lenguaje que utilizo más es el lenguaje cinematográfico y no el lenguaje escrito. Entonces, pero después de ahí ya hay una estructura bastante formal de preproducción, producción, postproducción. Qué genial, como, lo veo como una especie de revelación que pensé, ¿no? En guión, que justamente estábamos diciendo antes de empezar, ¿no? Como que no necesariamente partís desde la palabra y de hecho Exacto. pensás en esquemas de imágenes, que Ujú. también es una forma de escritura, ¿no? O sea, es como el orden de las imágenes, la estética, pues, ¿no? Que me imagino debe pasar por tu cabeza como parte de la construcción de la historia. No es simplemente como, voy a usar el Museo de Historia de Santa Cruz, ¿no? Y va a haber una familia, no, es toda digamos, las connotaciones más allá del significado que vienen con esos objetos que escoges, ¿no? Qué sé yo, la connotación de edificio viejo, edificio histórico, centro, tradición, no sé, y ahorita estoy como Exacto. lanzando nada más cosas después de esto que decís, de pensar en términos más de esquema de imágenes y no de guión. Sí, exactamente. Entonces, como tal vez el proceso es completamente lo opuesto de Tálata, pero de cierta manera vamos construyendo las cosas de la misma manera. Hay como varias capas de significado que entran la poesía de Tálata, que me parece que hay una estructura muy formal ahí. Y para mí, exactamente, Natalia, lo que decías, que em, se forman estas imágenes visuales em, que son detonadas a través de cualquier momento y momento, objeto, lo que sea. Y sí, y a veces lo que termino haciendo, lo que termino utilizando son cosas por azar, porque tengo la idea de una mansión o quería, en el caso de que del video que estás hablando, que es Los Rastreadores, el Museo de Historia de Santa Cruz fue como un accidente, porque lo que yo quería era algo que utilizar un edificio que fuera una metáfora para lo que yo veía que estaba sucediendo en Santa Cruz en ese momento, que son en el 2014. Y, y bueno, estábamos buscando y fue el más adecuado, pero no fue que empecé con ese edificio, no fue que empecé con la idea de que aquí vamos a filmar, sino fue
este está disponible, tenemos que pedir, rogar, hablar, ¿no? Prestar, filmar de noche porque de día había otra cosa. Entonces Wow, son hasta como eso. cosas. Yo pensé que la noche había sido una elección también. Y era No, los permisos del lugar. claro, porque había justamente una amiga, bueno, un amigo se estaba casando, la misma, y el museo generalmente no lo prestan para matrimonios, pero la chica que se estaba casando era, bueno, tenía vínculos con la gente, con los administradores, entonces fue como una cosa especial, pero justo coincidió y yo estaba invitada al matrimonio, entonces tampoco podía reclamar mucho, en fin. Son cosas que pasan en Santa Cruz también, ¿no? Como que tenés que navegar todas estas cosas sociales, estructurales y acomodarte. Entonces sí, la noche fue decidida por lo que estaba pasando en el museo otros días. Súper. Esto me da pie a otra cuestión que estaba pensando de cómo esta cantidad y diversidad de materiales que se incluyen en ambas obras, digamos, ¿no? Obras como toda la obra de ustedes, interpelan de una forma mucho más activa a la audiencia en el sentido de que nos estamos preguntando todo el tiempo, "Ah, pero ¿por qué la Bombonera? ¿O por qué un cementerio? ¿O por qué un museo?" Como si fueran siempre decisiones totalmente intencionales o decisiones totalmente premeditadas. Y como dice Claudia, y a mí ahora me sorprende, pero tiene sentido todo, digamos. A veces son muy, digamos, son más casuales que premeditadas, y esa casualidad, bueno, que no la controlan ustedes, pero que no se transmite a través de la obra terminada, y por lo tanto es una casualidad que nosotros como audiencia le forzamos un significado también. Entonces, qué poder también de esos materiales de hablar por sí solos, ¿no? De estar ahí no porque había algo detrás de ellos que ustedes decidieron necesariamente, sino que fue tomando la potencia que tiene como cosa, digamos, autónoma, ¿no? Un espacio, un tren, por ejemplo, ¿no? En, digamos, siguiendo con este hilo de la cuestión de los elementos que ustedes utilizan, los materiales, todo esto, tenía otra pregunta de qué elementos del mundo físico, dado que las dos trabajan con espacios, ¿no? Porque lo visual, digamos, llama a tener un espacio en el cual pasen las cosas, básicamente, ¿no? ¿En qué elementos del mundo físico te apoyas más como marco visual para tus obras, ¿no? Por ejemplo, tienen, lo que decía hace un momento, tienden a escoger estos espacios físicos en, digamos, relación muy pensada con el tema de lo que están hablando, o es algo más estético, quizás por los colores, qué sé yo, ¿cómo podrías? Claudia ya empezó más o menos a responder eso, pero igual me gustaría si pudieras profundizarlo. Y Tálata, te lo pregunto a vos, ¿no? Una cosa que pensaba también sobre lo que estaba diciendo Claudia y el trabajo con la palabra, que también me pareció muy impactante en tu obra, la construcción sonora, si bien es sin lenguaje, ¿no? Donde los momentos donde entra la música, qué tipo de instrumentos entran, porque hay una cosa que, digo, el silencio también es un mensaje, y construye un mensaje, el sonido ambiente es otra apuesta, ¿no? Entonces hay algo también que, si bien me parece bueno, no hay narración o verbalización, la capa sonora también está muy presente en tu obra, y en relación a esta pregunta que decís, me parece que los materiales pueden adquirir esta pseudo autonomía porque permanecen en un estado de tensión, entonces hay una ganancia de cada detalle, ¿no? Y para cada persona va a ganar un detalle diferente o le va a resonar algo distinto,
que eso, bueno, desde ya nunca se puede elegir, el autor nunca lo, la autora, nunca lo puede del todo decidir, ¿no? Entonces, lo que sí puede es plantear este estado de permanente perturbación o tensión, que a mí me parece que es lo que también nos puede aunar en esta búsqueda artística, que es generar golpe, reflexión, ¿no? Que para mí también es generar poesía, digamos, porque sobre todo como poeta considero la poesía como una especie de motor de la filosofía y de todas las artes, y para mí es el arte de la discordancia, de, bueno, un adjetivo usado con un sustantivo que nada que ver, eso ya te plantea un problema a resolver, y para cada uno sus estrategias. Entonces, me parece que hay algo de eso en esto que mencionás, de por qué parecen tan elegidos. Y bueno, sí, hay un trabajo, cuando yo digo algo es muy abierto, me imagino la ciudad como una hoja, y yo lo que hago es como ir leyendo de acá para allá. Y hay otros videos que son, y eso ya a cualquier lugar le va a dar una potencia, quiero decir, ¿no? Hay una cosa central, articulada, no es leyendo en, no sé, el balcón de casa, qué sé yo, que sería como una selfie, y cualquier Claro. selfie leyendo poesía no tiene igual el peso, ¿no? Que hay que provocarse más, quizás, y provocar más a los sentidos también. Por eso elegir estas instancias de, bueno, cuando el silencio total en la obra de Claudia, que es reimpactante, ¿no? Es confrontador, es un montón de cosas. El silencio es el espacio para que surja todo. Entonces, me parece que ahí es donde está un poco por qué se produce eso, que parece guionado, no lo es, parece súper planificado, pero a la vez no, y bueno. Súper, gracias, Talata. Qué bonito eso de la cuestión poética sí, la tensión, la disonancia o discordancia, creo que dice. Sí. Sí. Y justamente cuando estabas hablando de esto, del espacio entre el adjetivo y o lo que sea, algo que no encaja, no sé cómo decirlo, algo como que no encaja, estaba pensando en que en este video que vi hoy día, tuyo, de las Torres Gemelas, y justamente estás como hablando de este espacio que es tan icónico en toda nuestra memoria global, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos, solamente al decir las palabras de las Torres Gemelas, se te viene esta imagen muy clara de lo que estás hablando, pero la estás narrando a través de una palabra en otro espacio, y estás hablando de otro tiempo también. Entonces lo que me pareció tan, no sé si Perdón, no sé si me explico, pero como que hay estas capas de Sí. significado que se van acumulando y van creando esta narrativa que no es ni lineal ni es figurativa, o sea, es súper abstracta, pero de todas maneras nos lleva a este lugar muy, muy, muy claramente. Me encantó, ese video me encantó. Ese video complicado, el poema, y todo, es como el poema, yo, como les contaba, mi padre, bueno, es escritor, tuve una editorial, estaba mi cuna y una imprenta al lado, básicamente, en Bogotá en los 80. Siempre una relación muy fuerte con la literatura y muy fuerte con mi padre también, las cosas biográficas puntuales. Y entonces también esa situación, y cuando empecé
cuando tenía un texto que era Torres Gemelas y trabajaba en mi propio bar haciendo de bartender, se lo empecé a recitar a la gente con el último trago de la noche, y se divertían y les encantaba, y era para mí también un poema sobre esto de la memoria, ¿no? Cómo las Torres Gemelas iban a ser recordadas por eso, pero yo había ido 10 meses antes y casi fui a una fiesta, y entonces para mí era el recuerdo con mi amiga de ese viaje a Nueva York, y, y bueno, y por eso adquirió como mucha potencia, porque tenía ese hilo de, lo voy a decir así, acá arriba de la barra, después ya me paraba arriba de la barra, después me dijeron, bueno, hagamos un video, yo dije, bueno, y ahí después hice el libro y encontré la forma, y acá voy a decir otra cosa, medio creo que no debe haber publicado, siempre ahora tengo la duda de si simplemente me debería quizás haber mantenido en el espectro del... De los videopoemas. No solo el video, porque a mí me interesa más la performance en La algún punto. recitada, ya, sí. Sí. Y acá también lo que dijiste antes, perdón, y es que me parece también para entender estos efectos, ¿no? De por qué hay una diferencia entre el selfie video leyendo un poema y lo que queremos decir con videopoesía, que tiene un carácter artístico como una obra per se, ¿no? Porque también hay una cosa del género, cómo se constituye el género del videopoema, que es independiente al texto para mí también. Sí. Tiene que tener su propia conjugación de elementos y materiales, y bueno, si no, quizás estás haciendo un corto o una película, si lo que querés es contar una historia, pero un videopoema es una cosa muy pertinente en algún punto, y chiquita como es la poesía, y bueno. Entonces, nada, lo que iba a decir antes era que cuando digo los poemas así de memoria, era porque yo quería ganar algo, yo iba a muchas lecturas de poesía y todo, pero la instancia del lector, del poeta leyendo el libro, con el libro así, es esto mismo que yo estoy haciendo ahora, ya generaba una barrera que a mí no me terminaba tampoco y de convencer a mi búsqueda, Claro. solo a lo que a mí me interesa, que es buscar la mirada del otro y ver si de repente nos ponemos los dos a llorar o a reír o me hace perder. A veces la gente me mira y me olvido 3 partes del poema. Y bueno, y para mí genial, no sé, pasó, es algo nuevo. Qué Pero genial eso del... Sí, sí, dale. Disculpa, no, que quería seguir, tengo una pregunta para seguir en ese hilo que, escucha, ¿cuál es la prioridad para vos, Talata? ¿Es el performance en vivo o el performance en la cámara? Porque hay como esa relación, estás hablando ahora de la relación con el público, entonces hay como una cosa que es muy diferente a la relación con el lente de la cámara, ¿no? Que también es muy, muy pensada. ¿Y cuál es la relación entre esa y el libro, la palabra impresa? No, es muy complicado porque digamos, la performance creo que es o sea, las artes participativas es lo que más me convoca en este momento y tiene que ver con la performance y tiene más que ver con el vivo, y en este momento puntualmente todo un recurso de la tecnología me está como distanciando de las distancias de cámara, digamos, ¿no? Como que estoy en una situación donde me interesa más una experiencia muy de campo, de territorio, de una especie de un tejido más sutil, ¿no? Y realmente como
básicamente estoy trabajando haciendo talleres en villas, en favelas, en barrios, desde hace varios años ya, y es algo que hice siempre también, pero que bueno, ahora estoy como súper concentrada en eso, y hago también distintas expresiones de video, de lo que sea, ¿no? Pero el interés ahí siempre es ver cómo se genera en el otro y cómo entre todos nos generamos y nos contagiamos un instinto superador, astuto, a través del arte, ¿no? Sí, así La- que... Disculpa, Natalia, te corté. No, Disculpa. está bien, sí, esto es un conversatorio. Me gusta mucho más que se generen preguntas entre todas y entre ustedes, que además están más en el mismo rubro y todo, así que se entiende mejor en el lenguaje, digamos, de lo visual y todo esto. Así que, Ah, perdón, se cortó mi imagen y creo que Pero quería preguntarte, Claudia, si vos trabajás siempre como con un mismo equipo de personas, ¿tenés también tu equipo de aliados? Sí, sí, igual que vos, es un poco más grande mi equipo, pero no, trabajo con dos personas, una persona en La Paz, que es la Vicky Guerrero, que es mi productora en La Paz, y he trabajado con otro equipo, con otros equipos en diferentes ciudades en Santa Cruz, tengo otro equipo, eh, pero creo que con Vicky he trabajado eh, más seguido. Y es una relación súper importante porque como que sin ella no podría hacer nada. Ella, la verdad es que hasta tiene esta capacidad de leerme la mente. Le digo, no, es que es así, vos sabés, así, así. Y sí sabe que es así, sin que le explique mucho, sin que le dé un dibujo ni nada. Y además que, y bueno, los equipos en cualquier lugar en los que he trabajado, son equipos que trabajan en cine. Entonces sí tienen la capacidad de manejar locaciones grandes y controlarlas, que es algo que yo no podría hacer sola para nada. Siempre toda mi obra es como es un proceso de colaboración con toda esta gente que son tan o más importantes que yo en el proceso. Y después también me parecía que me cautivó cómo entran estos, digamos, recursos estereotipados, los travelings, ¿no? Y como ciertas cosas que están asociadas a un cine, digamos, eh, el gran cine. Mainstream. Claro, sí. pero arte mainstream, ¿no? Como arte, sí. Y también del canon, ¿no? Como Mexicano. cosas muy del canon, trabajadas con mucho despojo, diría, como algo muy bueno lo estoy diciendo, ¿no? Pero trabajadas desde una estética súper auténtica, sería mi... Eso también me pareció, porque hay una, digamos, vos tenés un videopoema que se llama Sympathy for the Devil, y yo tengo como una rolinga que es Like a Rolling Stone, entonces hay un trabajo Sí. cosas icónicas, que en tu caso me parece que incluye incluso trabajar con recursos del cine de otra manera, ¿no? Así como entran los Rolling Stones o, digamos, todo esto, la foto del Che Guevara, volver ahí también está en el tipo de planos que elegís y, bueno. Sí, Sí, no, seguí no, Natalia. no, que es que también va por ahí mi próxima pregunta, así que me voy a hablar de eso, la intertextualidad que tienen ustedes ambas con
referencias culturales fuera de la obra como obra, ¿no? Porque no es que están haciendo una interpretación, un comentario sobre, en el caso, por ejemplo, de Claudia, sobre los planos largos, ¿no? O los planos secuencias, sino que se lo usa en un contexto que es antigénero, es decir, o que no es como parte del uso de ese recurso en la producción cinematográfica tradicional, digamos, ¿no? Aunque ¿qué es tradicional? Ya, pero por ahí va mi siguiente pregunta. Esa intertextualidad que ustedes manejan en el sentido de referir, pero no necesariamente repetir, digamos, referencias culturales de afuera, ¿no? ¿Qué rol toma en la formación, en la construcción de la obra? Es, puedo hablando del orden, como no, pero ¿es algo de lo que parten o algo que se va agregando a medida que otra cosa más central de la obra se desarrolla? ¿Cómo ese agarrarse de afuera para la obra? Bueno, puedo saltar aquí porque estaba pensando de que tu pregunta va como al grano de toda mi obra. O sea, lo que estabas diciendo es como, es, la, es lo más claro que tengo cuando estoy trabajando. Y Sí, estaba se ven pensando que todos tus videos. son como citas, ¿no? Que de la misma manera son, lo de Rolling Stones es una cita para vos. Para mí son como unas citas a algo, pero no son no son apropiaciones, ni son textuales. Exacto, no son textuales. Porque en toda obra que produzco existen dos preocupaciones paralelas. Está lo formal y lo conceptual. Y se complementan la una con la otra. Y bueno, en primer lugar, mi trabajo se enfoca en el paisaje como elemento formal y metafórico. Y de ahí se plantea el trabajo sobre la forma, o sea, lo formal, que es de lo que estabas hablando. Entonces, existen, bueno, en todo medio de imagen en movimiento, existen modos en los que se construyen historias en el cine narrativo, el cine mainstream. Hay modos de construcción para la televisión, e incluso en el cine experimental hay un set de fórmulas para crear. Entonces hay como, hablando del lenguaje, hay todo un lenguaje cinemático que todos conocemos porque todos vivimos con el cine, la televisión. Entonces es otro lenguaje, es un lenguaje que todos entendemos. Entonces cada toma, cada plano es como estás usándolo en vez de una palabra. Es un lenguaje que tenés que entender y que puedes adaptar o agarrar y manejar de otra manera. Entonces, en mi obra, la manera en que aparece lo problemático, o sea, lo político o lo social, se manifiesta en cómo se registra la historia. Entonces, para registrar esta historia estoy manejando ese lenguaje que ya conocemos. Entonces, como agarrar ese lenguaje y hablar sobre el lenguaje mismo y cómo te está devolviendo este cuento, esta historia. Es decir, hay una presencia concreta de la cámara como articulador que registra el paisaje en el que transcurren los eventos, que espero que lleven al espectador a no solo pensar en los temas que se están hablando en el video, por ejemplo, en Sympathy for the Devil, el nazi, el judío, sino también cómo se construyó esa historia. Y por extensión, cómo se construye el discurso político y social en el que vivimos. Se va construyendo a través de este lenguaje que todos entendemos. Cómo cuando, hablando, por ejemplo, de toda la violencia contra los cuerpos de color aquí en Estados Unidos, cómo se registra cómo policías han matado a todas estas personas,
ha cambiado porque ya hay un público que está registrando con otras cámaras. Si lo viéramos desde el punto de vista de la televisión o de los reportajes, estamos viendo un solo punto de vista. En cambio, ahora hay múltiples puntos de vista que se van registrando de otra manera, pero la manera que se registra es la misma. No sé si me explico. Ujú. Sí. Bueno, yo creo, por ejemplo, estaba pensando en realidad, para mí hay distintos niveles, ¿no? Y también en eso, cuando decías, Claudia, que tardás mucho tiempo, por ejemplo, yo cerré ese corpus de poemas con esa idea muy clara y durante un tiempo cerré filas delante de esta idea de la lectura y ahora no estoy haciendo videos porque no tengo una idea igual de potente en referencia a eso, y tampoco es que quiera siempre hacer videos de la misma manera, no sé, no es que voy a ir a escalar el Aconcagua y hacer un video, no era la gracia, ¿no? Sino que esto tenía un sentido muy concreto, es un movimiento muy específico. Por ejemplo, en uno de los videos que es un poco diferente, que no se puede ver ahora porque me lo censuró YouTube y demás, que era sobre AC/DC, tenía un poquito de la pista de AC/DC al final, y el video cuenta un accidente en la ruta, una anécdota adolescente, pero lo filmé todo en un taller mecánico. Pasó algo anecdótico, que es que una amiga que quería hacer un video conmigo, un compañero de toda la vida, tenía un taller mecánico, pero también lo que pasó es que para mí era una oportunidad para deconstruir la imagen de la mujer dentro de los talleres mecánicos. Entonces miré muchas publicidades de los años 80, bueno, un montón de cosas, para terminar de componer con qué iba a entrar en contradicción esa anécdota, que en realidad es un auto en la ruta, como que, qué sé yo, y bueno, finalmente sí tenía la cosa de AC/DC como, como la referencia al taller mecánico, a la gente que le gusta el motor, que le gustan las carreras, que le gustan los autos. Y bueno, y ahí hay nuevamente como un sentido un poco independiente que se termina de, de componer, y que necesita problematizar aún más esa referencia externa, ¿no? Porque bueno, creo que hay como un problema de no sé si tomar esto o aquello, que se da mucho en la literatura, pero creo que en las artes visuales hay más tolerancia con la remake, ¿no? El plagio es como, hasta la remake es, como decimos acá en Argentina, canchera o cool, o bueno, no sé. Pero si vos en la escritura es como menos, no, todavía la idea del autor, del genio, de la originalidad es algo súper, súper establecido, un poco más difícil. Entonces también a mí los videos me dieron mucha libertad pop en ese sentido, de poder, no sé, ser más en algún punto, sin decir algo, o sea, diciendo también algo constructivo y bueno, esa capa de frivolidad para mí profundizaba un poco más todo también, ¿no? Como, bueno, todo, soy un producto cultural y bueno, hay cosas que me constituyeron que las tengo que problematizar porque no sé si estuvieron de pena, como mi vínculo con Estados Unidos, la música extranjera, lo digo como siendo colombiana también, ¿no? Había toda una serie de tensiones en mí en referencia a mi familia un poco también de izquierdas, y la música que provenía de Estados Unidos que era, y yo tenía que escuchar un poquito a escondidas.
y en Argentina también, un poco por Malvinas, y en mi casa no estaba del todo bien, y bueno, entonces entran todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso, la intertextualidad también permite establecer estos ejes históricos y evidenciar las múltiples lecturas y las entradas y salidas que hay de un mismo acontecimiento, de un mismo relato, y también las fisuras de los discursos, me parece, que no son sin moral también, ¿no? Porque hay una cosa también de poder mostrar, como escuchar, no sometiendo todo el tiempo a un juicio. Eso también me pasa mucho a mí a la hora de componer mis cosas, como tener una visión que el otro también pueda entrar y salir, ¿no? Que no tenga que estar de acuerdo con lo que yo pienso, con cómo yo lo veo, sino que pueda generar su propio conflicto, y lo mejor que puede pasar es que se entregue a él. Para mí. Me encanta eso porque va muy bien con parte de la idea que yo tenía con esta serie de charlas, ¿no? Como decir que toda esta experimentación con los lenguajes y las formas son una forma de hacerlo más, de indefinir más lo que se hace, digamos, ¿no? De no facilitar la lectura o no digerirle el significado al que está al otro lado, sino como eso que dice Tálata, que me encanta, la cuestión de problematizar, ¿no? La cuestión de dejar abierta a interpretación todas estas indefiniciones, porque cómo interpretar un corto sin palabras, por ejemplo, ¿no? En el caso de Claudia, o un corto de una escena larga, un plano secuencia muy largo, en el que en realidad no hay un conflicto, ¿no? Como el caso de La Llorona, cosas así, pero que como están bebiendo de referencias que todos más o menos manejamos y lenguaje que todos más o menos entendemos, ese más o menos deja muchas cosas en negociación, ¿no? O sea, no hay una imposición de discurso, como decía Talata, no hay una imposición de una versión histórica nada más, ¿no? Como en el caso de Claudia y la revisión de la memoria. Y en general eso es como lo divertido del arte, ¿no? Ahorita cuando Talata hablaba de ese casi que juego de usar esas referencias porque tenían un significado más especial en el sentido de su propia tradición familiar, ¿no? O el posicionamiento familiar. Muchas experimentaciones del arte han sido precisamente respuestas a imposiciones del mundo exterior que no permiten ciertos discursos, ¿no? Como, y se velan esos otros mensajes en alegorías, en metáforas, en figuras. Esa es la canción política, la poesía comprometida, digamos. Así que me resonó mucho eso, el dejarle abierto a la audiencia la asignación de significados a las cosas. Solo sugerir, ¿no? Y ese juego es tan divertido. Para quien hace el arte es tan divertido, porque es como dar unos acertijos ahí, ¿no? Como a ver si entienden como yo lo entiendo. No sé, me gusta mucho eso. Y así quería ir más o menos cerrando. No sé si ustedes quieren acotar alguna otra cosa más, y esperamos también si hay preguntas de la gente que está viendo para dar unos minutos, pero si ustedes quisieran decir algo No, yo la más. pasé muy bien. ¿Cómo? Estoy pasando muy bien, la verdad. Y te quería preguntar si viste películas de Leonardo Fabio. Me llamaba la atención. Claro. Sí, ¿no? Claro, Claro, bien. en Bolivia, bueno, en Bolivia en los 80 crecimos con todo con
creo que yo crecí con la televisión argentina además, o sea, y con toda, no teníamos nuestra propia producción, entonces todo venía de afuera, de cualquier país de Sudamérica, brasileño, argentino, pero estoy tratando, o sea que sí, pero no estoy identificando una cosa precisa. No, porque yo es un artista que amo también, de algún punto multimedia, ¿no? Que cantaba para pagar, para financiar sus películas. Exacto. Y, sí. No, No, seguí. No, que yo no, estaba pensando, mientras hablabas, estaba pensando de que hay ahora toda está muy en boga esta idea de la autoficción en la literatura, especialmente, bueno, los autores que estoy leyendo aquí en Estados Unidos, que son Ben Lerner, Francisco Goldman. No sé, ¿qué te parece a vos esta? Porque entra un poquito de donde entras vos, pero no, lo tuyo es totalmente diferente también. y bueno, sí, por ejemplo, es con Lola Arias, que es una amiga, una gran amiga, que es una dramaturga del biodrama, ¿no? Desde la performance como el biodrama, la autoficción, la literatura. Y hay, digamos que otra cosa también sería la literatura del yo, ¿no? También. Y a mí me parece que hay opiniones que son muy sutiles, pero en particular Ben Lerner me gusta mucho. O sea, no por el género en sí me gusta en sí, quiero decir. Como que Okay. cada operación tiene algo que para mí puede ser más conmovedor o menos. No es que salgo a defender el género como loca, digamos. No, La bueno, lo poesía que me... Perdón. soy más un soldado de la poesía. No, lo entiendo, pero bueno, a lo que me iba era que te da como una libertad, lo que estaba hablando Natalia, que te abre una puerta, pero esta vía autobiográfica que como que utilizaste, abre una puerta, te abre una puerta a un voyerismo también, de que quiero saber más, o sea, como que te deja unas cositas aquí, otra cosita acá, pero que quiero saber más sobre, y que es verdad, o sea, cuánto de todo esto que nos estás diciendo es verdad, o viene de algún hecho real, y vuelvo a las Torres Gemelas, que me pintas unas escenas tan claras y en unos espacios tan claros, y digo, bueno, pero ¿pasó o no pasó? O sea, a eso me voy, dejas un espacio donde yo puedo llenar mi propia experiencia en esos espacios, pero a través de la tuya. Es una cosa que me parece súper interesante. Me encanta lo que decís porque tiene todo que ver, ¿no? No sé si les pasa, pero cuando uno tiene un recuerdo y ya no sabe si cómo fue, ¿no? Si es como lo recuerda, cómo fue. Y para mí eso es central en el sentido de la humanidad, creo. Sí. De lo que Bueno, nos pasa. y que recordamos lo que recordamos no es como pasó, ¿no? Es que recordamos lo que queremos, o sea, de la manera en que nuestro cerebro decidió sellar esa memoria. Y de cierta manera por eso es que creo que nuestro trabajo como que ¿no? Se entiende muy bien porque estamos mirando, vos me imagino una cosa mucho más autobiográfica y yo una cosa mucho más global, pero
estamos viendo la memoria, la construcción de la memoria de una manera muy similar. Sí, y hay algo entre lo individual, ¿no? Lo autobiográfico, lo colectivo, Exacto. cómo lo recordamos, cómo es para nosotras, y en este uso vuelvo a pensar en esto del uso de la intertextualidad. Ahí hay algo de cómo lo recuerdan los demás, ¿no? Sí. Y una tensión primaria entre cómo lo recuerdan los demás y cómo lo estoy contando yo, que bueno, es como lo recuerdo yo. Sí, sí, y yo digo lo mismo, si yo la cuestión de como una rolinga, que es uno de los videopoemas, ¿no? de Tálata, yo trataba de entender por qué me sentía tan cercana a la experiencia si no viví ni cerca en ninguno de los aspectos, digamos, ¿no? Ni en ese tipo de tribu urbana, porque a Bolivia no llegó esa onda, ni en los espacios de la ciudad, ni en la experiencia, ni siquiera como habitaba mucho la calle yo en la adolescencia. Entonces, a través de esa experiencia tan cerquita, o sea, tan íntima de esos momentos narrados, poetizados, me parecía tan como un artefacto muy invitador de vivir esas experiencias. Pero en parte fue gracias a que el objeto era un objeto tridimensional, o sea, había un espacio en el que se recorría el video, entonces por ahí me gusta esa posibilidad, ¿no? de crear esa habitabilidad en esa reconstrucción de la memoria, ¿no? En esa otra narrativa que es tan íntima como universal a la vez, ¿no? Como lo que decía, una filosofía de lo humano ahí. La poesía, la poesía. La poesía. La poesía. Sí, sí, sí. Decirlo como es. El poder de la poesía, es verdad. Bueno, yo les agradezco mucho esta horita y poquito que pasamos juntas. De verdad fue un gusto muy grande conocer a ambas y un gran cierre de todo el programa con artistas de distintos lenguajes y materiales, para repetir el tema, ¿no? Pero también con muchas razones por atrás, ¿no? O sea, la experimentación no es siempre como la misma búsqueda. Entonces, ha sido como un cierre muy completito, a mi parecer al menos, con ustedes, así que les agradezco mucho y me despido ahora para ya cerrar la transmisión y dejarlas continuar con sus vidas. Gracias Bueno, a muchas vos, Natalia. Gracias, nos vemos, chau, chau. Mucho gusto. Chao, un gustazo. Hasta Igualmente. luego. Chao. Chao.